como uno de los aspectos más debatidos en el campo del conocimiento sobre lo social. Recuerden que estamos en el campo de las ciencias sociales. Bueno, María Eugenia, si quieres, por favor, pasa la Listo, paginita. solventado ya. Ah, ya grabas, ya empezaste Sí, a grabar. ya, Bien, sí, ya bueno, estamos grabando. bueno, aquí eso es aprendizaje por todos lados, aprendemos de todo. Nada que no podamos solventar. Bueno, entonces el propósito de este workshop, de estas sesiones sincrónicas y asincrónicas, pues está orientado a escudriñar un poco aquellos aspectos que están vinculados con algo que nosotros llamamos relacionamiento teórico. Y ya vamos a decir por qué lo llamamos relacionamiento teórico en el contexto justamente de la investigación en la perspectiva metodológica cualitativa. Ese sería pues el propósito de estos dos encuentros sincrónicos que vamos a tener este viernes y el otro viernes, y luego también vamos a tener dos encuentros asincrónicos a través de dos foros chat. Hemos querido pues que este workshop también tenga más interacción, y entonces estamos pensando, bueno, mandarles allí una tareita sencilla, pero lograr una interacción, ¿verdad? Que no implique a lo mejor simultaneidad, pero sí que quede algún tipo de registro, porque nosotros de todas estas experiencias, de estas grabaciones, nosotros también no solamente las compartimos, las revisamos, tomamos notas, y entonces, bueno, queremos, así como en el primer workshop, nos quedaron evidencias de análisis, de documentación y de insumo para mejorar otras actividades futuras de capacitación o de formación. Entonces, bueno, queremos que a través de los workshops pues, nos quede algún tipo de evidencia, de testimonio sobre cómo es el desplazamiento, los aportes que ustedes realizan en cada uno de estos talleres o de estas actividades de aprendizaje. Bueno, María Eugenia, no sé si quieres dirigir aquí la presentación, aunque ya algunos se conocen, pero bueno, como hay nuevos, están los nuevos. Las personas que se están incorporando el día de hoy, pues, y bueno, los que también están en la sala para efecto de que se conozca el resto de las personas, sobre todo porque en este espacio estamos personas de diferentes países, a veces hacemos estas actividades y las mismas personas que están dentro de la sala no tienen la posibilidad bueno, de percatarse, pues que estamos con compañeros de otros países. Así que le damos la más cordial bienvenida a quienes se incorporan, y a mí me gustaría que ellos, bueno, inicialmente pues nos dijeran quién soy, quién eres, dónde estás y por qué estás aquí, por qué te incorporas a este espacio de trabajo. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bien, voy a iniciar. Recuerden que tienen los micrófonos silenciados para que van a participar, pues. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me ven? ¿Aló? Ajá, sí te escuchamos. Ah, bueno, bienvenido a los compañeros que se están incorporando en este segundo workshop. Mi nombre es Douglas Alexander Durán, soy de Rubio, Táchira, trabajo en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, y estoy aquí para seguir aprendiendo de estas dos valiosas doctoras, estudiosas en este mundo de la perspectiva metodológica cualitativa. Gracias, Douglas. Gracias, Douglas. Nuestro amigo Hugo, que está por allí. Bueno, doctoras, buenas tardes, y a los estimados compañeros, igual un gusto. Soy de Ecuador,
exactamente de la ciudad de Riobamba, donde ustedes tuvieron la gentileza de compartir sus enseñanzas hace unos 3 años atrás ya. Pertenezco a la Universidad Nacional de Chimborazo y estoy aquí sumándome a las palabras de lo que dijo el compañero por aprender y adquirir más conocimiento de ustedes, doctoras, que me dejaron, pues, sembraron en mí la investigación. Y además de ello es porque también estoy inmiscuido en un estudio y obviamente necesito profundizar sobre la investigación cualitativa. Así que qué gusto verles a ustedes, doctoras, a los compañeros y a las órdenes. Gracias. Gracias, Hugo, bienvenido. Gracias. Hugo es uno de nuestros fans, que quedó así, que quedamos muy conectados desde, bueno, hace 3 años, como él lo dijo, en nuestra primera visita, a nuestro primer contacto en Ecuador fue allá en Riobamba, en la bella Universidad de Chimborazo. Y aquí tenemos a otra también, a otros docentes también de esa universidad, a ver qué se presenta. Bueno. Ajá, A ver, está levantando la mano, Josefina. Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Josefina Fernández, soy venezolana, caraqueña. Me gradué de profesora de inglés en el Instituto Pedagógico de Caracas y en estos momentos estoy realizando mi doctorado en educación en la Universidad Nova Southeastern University en Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos. Y estoy aquí porque quiero trabajar con la perspectiva cualitativa en el desarrollo de mi disertación de doctorado. Y aquí estoy hambrienta y como una esponja agarrando todo lo que todos ustedes comparten. Qué Gracias. bueno. Gracias, Josefina. Bienvenida de nuevo. Gusto tenerte de nuevo aquí. Ajá, ¿quién más? Bueno, me presento yo entonces. Giovanni. Bueno, buenas tardes para todos desde Colombia, desde Medellín, Antioquia. Por aquí también un fan más de la doctora Lourdes y la doctora María Eugenia, acompañándolos en todo este proceso de los workshops. Y obviamente, pues, para los que me conocen, soy el pupilo de la doctora Lourdes. Ahorita estoy haciendo la pasantía con ella, doctoral. Bueno, ¿por qué estamos acá? Aparte, pues, de que no sé si hablar de casualidades, más bien de causalidades, creo yo. Estoy formándome con ambas doctoras y construyéndome como profesional y sobre todo en este ámbito la investigación cualitativa. Así que muchas gracias, doctoras, por todo este conocimiento que nos regalan y espero seguir aprendiendo mucho de ustedes dos. Gracias por estar aquí. Gracias, Giovanni. Yo creo que para las personas que ya compartieron con nosotros el primer workshop, cuando les planteamos de dónde están, pudieran hacer alguna referencia de ese pequeño recorrido en ese primer workshop que ha pasado en ese desplazamiento desde el primer workshop hasta ahora. Por ahí tiene la mano levantada César. A ver, César. Tienes el micrófono apagado, César. Dale ahí una señal. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto volver a verlos, estimada doctora, estimados compañeros. Mi nombre es César Hernández. César. Está como lejos. Ahora, un poco lejos. Ahora está mejor. Ahora sí, un poquito mejor. Sino que ya, mi nombre es César Lenín Honores Vázquez. Soy de Perú, de la ciudad de Trujillo. Y bueno, mi interés justamente en este proceso está ligado al trabajo de la maestría que estoy ya
he culminado, estoy en la etapa de la tesis y opté por realizar el trabajo de investigación bajo la perspectiva cualitativa. El primer workshop de alguna manera ha permitido fortalecer ciertos elementos básicos, ¿no? que nos permite cimentar la base de sobre qué puedo construir esta investigación cualitativa y cómo es que nos permite no solamente comparar, sino contrastar bajo el enfoque cuantitativo también, ¿no? Creo que a partir de ello he podido despejar muchas de las dudas que he tenido en relación justamente a cómo la subjetividad juega un rol muy importante en esta perspectiva, ¿no? Cualitativa dentro del proceso de investigación y cómo a partir justamente de las metáforas, ¿no? que se dan dentro de esta investigación, uno puede dar o puede realizar un proceso de investigación que tiene mucha riqueza dentro del proceso mismo y dentro de las diferentes etapas, ¿no? por la cual transitamos. Voy a continuar, obviamente, en el proceso fortaleciendo el desarrollo de mis capacidades y en este segundo workshop definitivamente quiero darle la bienvenida también, si me lo permiten, a aquellos compañeros que se están uniendo, ¿no? porque creo que es una enorme oportunidad para poder ir fortaleciendo y de alguna manera cimentando esta mirada de una investigación totalmente distinta a la que estamos generalmente acostumbrados. Y por eso estoy aquí, justamente para poder de alguna manera ir deslindando aquellas dudas que tengo y poder ir fortaleciendo mis capacidades en relación a la perspectiva cualitativa, en este caso de la investigación. Muchas gracias. Bienvenido, César. César está desde Perú. Así es. Gracias, doctora. ¿Quién más se quiere presentar? Está levantando la mano el doctor Jaime Borda. Ajá. Buenas tardes a todos. Me alegra saludarlos, a los que ya compartimos la primera etapa y a los que se unen a este segundo workshop. Como les dije, pues soy Jaime Borda, yo trabajo en Colombia, estoy aquí conectado desde un pueblito de Colombia que se llama Tocancipá. Y pues desde hace varios años trabajo como asesor independiente de tesis de maestría y tesis de doctorado y bueno, hago otras cosas varias. Y bueno, estoy aquí porque me gusta mucho la investigación. El primer workshop pues para mí fue pues como una oportunidad realmente de adentrarme en un nuevo paradigma, de aprender a ver la investigación de una manera distinta y más reflexiva. ¿No? Pienso que la investigación cualitativa nos invita sobre todo eso, ¿no? Como a reflexionar sobre nuestra realidad, ¿no? Y a darle un valor a la subjetividad, ¿no? Que desde el punto de vista, desde el paradigma que estamos acostumbrados a trabajar, pues se miraba con, si se me permite decirlo, con desdén, ¿no? Pero bajo este nuevo paradigma y todo esto que las doctoras nos están compartiendo, pues podemos valorar bien pues la subjetividad como otra manera de ver la realidad que es igualmente válida a otras formas, digamos, ¿no? Lo interesante aquí es como buscar las formas de argumentar esa subjetividad, no solo para convencer a los demás, sino porque pues, es una forma de realmente crear conocimiento, ¿no?
Y bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Porque, bueno, porque me encanta la investigación y porque me encanta pues poder reflexionar y pensar más a fondo sobre qué es investigar y sobre nuestra realidad como investigadores y nuestra realidad social tan compleja como es la realidad de América Latina. Entonces, bueno, por eso estoy aquí y de verdad que me encanta poder compartir con todos ustedes este espacio. Gracias, Jaime. Y a nosotros nos encanta tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Es aquí con nosotros. Ajá, ¿quién más? Por Este, ahí. Tengo una manita levantada de Galaxy A10. Ella es la ¿Quién es? doctora Nancy Acevedo, que es la directora la subdirectora de extensión del Instituto Pedagógico Gervasio Rubio. Bienvenida, Nancy. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora María Lourdes Piñero, doctora María Rivera. Sí, realmente para mí es un gusto poder participar en este evento, en esta jornada que ustedes vienen realizando, dándole bastante difusión y profundización a lo que es la investigación cualitativa. Realmente me siento orgullosa acá como universidad de poder ser parte, de validar, de poder certificar estos eventos que ustedes están realizando, porque es una manera de darle mayor difusión a lo que es la investigación cualitativa. Bueno, yo soy Nancy Acevedo, como ustedes bien lo reafirmaron, doctora en educación, muchos años de experiencia como asesora, como tutora, sobre todo a nivel de tesis doctorales. Me apasiona la investigación y sobre todo de corte cualitativo. Creo que es una manera de que podemos, además de indagar sobre la verdad, comprender, interpretar, reflexionar sobre la base de la subjetividad del ser humano. Encantada de estar aquí, de conocer un poco más, de poder ser parte de esto, de este workshop, de este evento que ustedes realizan. Y bueno, para acá, a su orden permanentemente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a ti, Nancy, por tu apoyo y bueno, no solamente por tu apoyo personal, sino desde el punto de vista de apoyo también institucional, puesto que tanto los workshops como el programa de actualización e investigación cualitativa pues está desarrollándose en vinculación precisamente con la subdirección de extensión del pedagógico de Rubio. Así que te agradecemos muchísimo y ella es la que va a firmar los certificados, por cierto. Así es, ya salió la primera parte. Sí, así es, ahí va, ya están firmados los primeros y ya se firmó también los segundos, ahí vamos. Perfecto. Gracias. Gracias, gratitud. A ver, ¿quién más quiere participar así rapidito? Queremos hacer este espacio dialógico porque, bueno, porque es que la investigación cualitativa, uno de sus principios fundamentales es el diálogo. Es una investigación que se accede al conocimiento a través del diálogo. Entonces, por eso es que abrimos estos espacios, pues, para conocernos y para, de alguna manera, entender el mundo del otro, de por qué estoy aquí, desde la vivencia y desde ese acto comunicativo tan importante. Bien, ¿quién más quiere participar allí? Que quiera comentar. Tiene la manita levantada por allí. Y avanzamos y damos ya inicio al tema. Verónica. Ajá, Verónica es una de las participantes que se está incorporando como nueva. Muy buena tarde, ¿cómo están? Me disculpan si no puedo activar la cámara. Ya, bueno, soy de Riobamba, igual que Hugo, trabajo en la Universidad Nacional de Chimborazo y gracias a la invitación de mi compañero podía acceder a este workshop. Si bien no podía asistir el primero, creo que esto vendría a complementar a la primera parte que ustedes ya han ofrecido anteriormente, ¿no? Y mi interés con el workshop es poder
desarrollarme en el ámbito de la investigación cualitativa, ya que también estoy inmersa en estudios de doctorado y me interesa mucho esta área para enfocarme más en los sujetos, ¿no? De estudio, que es lo que básicamente voy a analizar. Bueno, Y muy bien. muchas gracias por la cálida Bienvenida. bienvenida. Gracias, Bienvenida, doctora. Verónica. Bueno, parece que Riobamba está presente hoy así en forma multitudinaria, porque por ahí está Carmen Barquilla, que también está de Riobamba. Sí. A ver, ¿alguien más que no, que esté siendo incorporado? No creo. Carmen está allí. Ah, Carmencita. Nosotros desde aquí de Riobamba, como decimos en el llano venezolano, Riobamba por la cola. Ajá. Bueno, buenas tardes. Saludos cordiales a mis compañeros de workshop anterior, a mis amigas queridas María Lourdes y María Eugenia. Bienvenidos a los nuevos participantes. Yo soy Carmen Barguillas, venezolana, pero ahora desde aquí, desde Riobamba, Ecuador. Y un poco me gustaría señalar algo que dijo María Eugenia sobre el desplazamiento que hemos tenido los que ya, digamos, venimos desde eventos anteriores con ustedes. Bien, a través de la masterclass y del workshop, es que, bueno, yo venía ya desde hace algún tiempo ya desplazada, vamos a decir. Sin embargo, si quiero resaltar digamos, la importancia, ¿verdad? Y lo significativo que me pareció resaltar en el workshop pasado la presencia de los tres versionantes en esa construcción del conocimiento, ¿sí? En esa etapa inicial. Porque regularmente, ¿verdad? A pesar de que sí hemos tenido experiencias en materia de investigación cualitativa, nunca había, digamos, a pesar de haber tenido la práctica, nunca había tenido resaltada esa importancia de los tres versionantes allí, en términos de poder identificar de manera real, si se quiere, y bien contextualizada, lo que eso significa para el desarrollo de la investigación y propiamente ese punto de partida que, digamos, que constituye desde ese momento esa coherencia paradigmática. Entonces, eso digamos, me gustó bastante y quise resaltarlo en este momento. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, porque quiero continuar en esta jornada de intercambios de saberes o de investigación cualitativa y siempre pensando en que todos los días uno aprende algo. Y entonces, bueno, por eso estoy aquí con ustedes, porque yo quiero seguir aprendiendo. Así es, Carmen. Aprendemos, reflexionamos y cada día procuramos ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Eso es correcto, así es. Como personas, pero sobre todo como docentes en estas nuevas realidades, como docentes investigadores. Necesitamos, pues, avanzar en esa competencia, porque además nosotros formamos a otros investigadores, ¿verdad? A otros profesionales que están en ese proceso de formación en esas competencias. Entonces hay que siempre estar ahí delante. No podemos formar investigadores sin hacer investigación y sin aprender nosotros mismos cada día de la frontera bueno, los distintos rutas y horizontes que la investigación social concretamente nos está ofreciendo. Bueno, gracias, Carmen. Claro, y lo otro que quería resaltar también, que no lo dije, bueno, que también soy de la Universidad Nacional de Chimborazo. Ajá. Y además que también concibo este intercambio como un regalo que nos damos. Sinceramente, para mí, eso es lo que significa un regalo. Gracias. Y por eso, gracias. Para nosotros también es un regalo tenerlos a ustedes aquí, porque no se crean, o sea, cada workshop implica
no solamente volcar nuestros humildes saberes, sino también revisar y adentrarnos bueno, y buscar nuevos teóricos o nuevas posturas que les permitan a ustedes y nos permitan a nosotros seguir ampliando el conocimiento sobre lo que es el proceder del investigador cualitativo. Así que para nosotros también es un regalo. Gracias por estar aquí. Bueno, María Eugenia, no sé si avanzamos. Bueno, vamos entonces a avanzar. Nosotros vamos a insistir a lo largo de los workshops que vamos a hacer, a lo largo de todo el programa de formación, porque siempre lo que nos permitió a nosotros clarificar muchas de las cosas en torno a la investigación cualitativa era cada vez estar más seguros, estar más atentos a lo que nosotros venimos desarrollando como la coherencia paradigmática. Cuando nosotros vamos a construir lo que tiene que ver con ese relacionamiento teórico, que sería el contraste a lo que conocemos en el mundo de la investigación cualitativa, que es el marco teórico. También aquí tenemos que tener muchísimo cuidado de entender que si estamos atentos a esta coherencia paradigmática, entonces también sabemos que desde estos planos, desde un principio del workshop pasado, los trabajamos, también al hacernos las preguntas como investigadores, nos va a permitir ir identificando que definitivamente este aspecto que pudiera estar ubicado en el momento 2 de la tesis, ahora empezamos a ver inclusive algunas propuestas de informes de investigación que ya no está apareciendo en el momento 2, porque a veces hay autores que hemos revisado que dicen que la teoría está completa o está más desarrollada ya al final del trabajo de investigación. Pero todavía hay mucha resistencia que romper para que no sea un capítulo 2, un momento 2 de los informes de investigación. Entonces, nosotros queremos refrescar un poco de esto, porque va a seguir, es nuestra guía permanente. Para las personas que se están incorporando el día de hoy, vamos a hacerles llegar las grabaciones del primer workshop para que un poco puedan profundizar en esta parte que desarrollamos anteriormente. Si yo estoy hablando específicamente en la construcción de un objeto de investigación que está dentro de una realidad que es subjetiva, que es incierta, que es múltiple, que es significada, versionada y narrada, por supuesto que al momento de yo conocer lo que muchos autores, en este caso el mismo Miguel Martínez nos decía, el estado del arte. El estado del arte suena como totalmente diferente a decir el marco teórico, ¿verdad? Porque el marco teórico nos habla de lo que fundamenta, de lo que encierra teóricamente un trabajo de investigación, un objeto de investigación. En este caso, cuando nosotros hablamos del estado del arte, es el conocimiento de todo lo que tiene que ver con ese es a nivel teórico, a nivel referencial, de lo que está sucediendo en torno a ese objeto. Entonces, cuando nosotros vamos a esa realidad que decimos que es subjetiva y que es incierta, mal pudiéramos desarrollar un marco teórico en nuestro trabajo de investigación. O sea, mal pudiéramos irnos a la normativa de lo que es la investigación positivista y al entendimiento que si yo estoy hablando de la teoría, por ejemplo, del constructivismo, entonces el marco teórico tiene que ser un espacio donde quede todo absolutamente reflejado de lo que tiene que ver con el constructivismo.
Entonces aquí vamos nosotros a darnos cuenta que si respetamos, que si seguimos trabajando esta coherencia paradigmática, podemos entender entonces que este desplazamiento hacia lo que es el interpretativismo nos obliga, en este caso, dentro del plano ontológico, a desarrollar un referente teórico que tenga que ver con esa realidad subjetiva, incierta y múltiple. Y si nosotros hablamos de los paradigmas que están dentro de los criterios de la realidad, de las realidades sociocríticas, estamos hablando entonces de esas realidades que están socialmente construidas, que son dialécticas, que son dialógicas, reflexivas, comprometidas y socialmente intersubjetivas. Ese mismo aspecto que nosotros podemos tener presentes al momento de empezar a desarrollar el referencial teórico, también lo vamos a ubicar en ese plano epistemológico, que ya lo habíamos dicho, son aquellas preguntas que el investigador se genera en torno a decir, bueno, ¿cómo va a ser la relación del investigador-investigado y cómo será esa construcción del conocimiento? De allí que nosotros creo que en el segundo encuentro que tuvimos, decíamos aquello de si el investigador es sujeto y objeto de la investigación, entonces el referencial teórico, ese relacionamiento teórico, pues tiene que estar presente también la voz de esos investigadores, la voz de ese es. ¿Recuerdan aquel ejemplo que les ponía cuando incorporamos en una tesis todo lo que contenía una página web de la industria PDVSA? Eso en un marco teórico positivista sería imposible de incorporar. Sin embargo, aquí lo podemos desarrollar y María lo va a explicar más adelante, puesto que existe en función a esa coherencia, yo definiendo el es, tengo que ir realmente a esos contextos que me dibujan y me hacen percibir que ese es que está sucediendo. Dentro de ese plano ontológico, recuerden que cuando estamos desarrollando y apreciando realidades que son subjetivas, vamos a encontrar entonces una relación horizontal entre el investigador y el investigado. Vamos a tener en cuenta que siempre vamos a estar dentro de la intersubjetividad, que no es otra cosa que compartir lo que pensamos los seres humanos desde la vivencia que nos conecta. Que vamos a estar dentro de lo que tiene que ver con esos conocimientos emergentes, comprometidos, ideográficos y por supuesto insistiendo en el desarrollo de lo que sería la primera persona. Igualmente, dentro del paradigma y la escuela sociocrítica. Si nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando una investigación-acción, por allí más adelante creo que hay algunas tesis que ustedes van a revisar, que se van a dar cuenta cómo es ese relacionamiento teórico desde lo que significaría la horizontalidad teórica práctica, los conocimientos liberadores, transformadores, contextualizados. ¿Qué sucede? Si yo estoy haciendo un relacionamiento desde la postura paradigmática sociocrítica, estamos hablando de un contexto transformador. Entonces ese relacionamiento teórico debe o necesariamente al dibujar el es, está hablando de ese contexto transformador, está hablando de esa realidad que nosotros queremos transformar y la dibuja en ese relacionamiento. De igual manera, tener presente lo que tiene que ver entonces también con las decisiones que tomamos dentro de ese plano metodológico cuando decimos, bueno, ¿y cómo será el proceder? ¿Y cómo será el camino a recorrer? Si estoy dentro de la visión de la escuela interpretativa, bueno, entonces estoy hablando de los métodos que tienen que ver con el desarrollo de las ciencias sociales, la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía, la historia de vida, los estudios de caso, describir, comprender, interpretar, significar, categorizar, teorizar. Y ahí vamos a ver lo que significa el teorizar dentro de lo que serían estas propuestas de la escuela paradigmática del interpretativismo. Y también cuando estamos en lo sociocrítico, por supuesto que estamos hablando de esos métodos que tienen que ver con
la investigación-acción, la investigación evaluativa, el conocer, el describir, el transformar. Alguien me decía, le hacía aquel ejercicio quizás un poco reduccionista, que decíamos, bueno, si yo entiendo las acciones que me permiten la investigación cualitativa, entonces puedo entender que esas acciones me conducen al desarrollo de la comprensión, al desarrollo de la transformación, pero no nos conduce al desarrollo de la explicación, sobre todo la explicación que conocemos desde el mundo positivista y desde el mundo de desarrollo de teorías y de leyes que expliquen fenómenos de manera estandarizada. Y por supuesto, cuando llegamos a ese plano procedimental, que allí tomamos las decisiones, donde aparece esa perspectiva metodológica, cual bien estamos entendiendo que los diseños son abiertos, flexibles, recursivos, versionados, son informantes, son narraciones vinculadas con ese fenómeno, son observaciones, entrevistas. Por lo tanto, ese relacionamiento teórico que voy a desarrollar tiene que estar vinculado con esta acción procedimental. Tiene que estar en coherencia total con mi postura como investigador cuando yo me suscribo a esta escuela paradigmática. Si estamos hablando entonces de la escuela paradigmática sociocrítica, entonces también refrescamos y volvemos a insistir que estamos hablando de esos mismos diseños abiertos, flexibles, recursivos, de actores sociales, de grupos dialógicos. Y esto es muy importante que nos detengamos un poquito solo a reflexionarlo, porque nosotros hemos visto muchos trabajos desarrollados dentro de sus técnicas de esta manera. O sea, se hace una entrevista y se establecen unas categorías previas al desarrollo de una entrevista. Y esas categorías previas, a su vez, aparecen en el relacionamiento teórico, aparecen en ese segundo capítulo que sigue manteniendo la forma de lo que es un marco teórico. Entonces vemos, y uno dice, ¿de dónde salieron estas categorías? No, es que estas categorías están en el relacionamiento teórico y van a la acción de campo, la entrevista, a buscar nuevamente lo que aparece en esas relaciones que hacemos en la teoría. Si somos coherentes como investigadores sociales cualitativos, entonces entendemos que ese relacionamiento teórico no tiene nada que ver con la construcción de unas categorías previas que van a ser observadas o que van a ser desarrolladas en una entrevista siguiente. No me voy a detener más acá, pero esto va a estar aquí, esto va a estar apareciendo de manera permanente en el desarrollo de los workshops. Rápidamente, entonces, volvemos a insistir que la investigación cualitativa es una dinámica interactiva de construcción, de reconstrucción de estrategias teórico-operativas realizadas por el investigador en el marco del método científico elegido y guiado mediante la reflexión epistémica constante que implica el involucramiento del contexto social a los fines de recrear, analizar, comprender, transformar las significaciones cotidianas del fenómeno de estudio por parte de los informantes o los participantes. ¿Por qué insistimos con este concepto? Porque es bien sencillo ver dentro de este contexto que allí están las acciones que nos guían, que allí está la reflexión epistémica que nos guía y que allí están los elementos que yo debo tener en cuenta a lo largo de la construcción de todas las sesiones, capítulos, momentos del desarrollo de mi trabajo de investigación. Entendiendo que la investigación, volvemos a insistir, es recursiva, es flexible, es abierta, es dialógica, es artesanal y es creativa. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Al diseño. Y hablamos de ese diseño que es recursivo, flexible, abierto, dialógico, artesanal y creativo. Entonces mal pudiéramos preestablecer un diseño para que oriente y guíe sin que se salga de su guía o sin que se salga de sus premisas, nos guíe la investigación.
Finalmente, también recordar un poquito lo que nosotros trabajamos en la primera sesión de desarrollo del primer workshop, que era todo lo concerniente a la elaboración de ese objeto del conocimiento. Ya Carmen referenciaba por allí que le parecía que la inclusión de estas tres personas, o de estas tres voces, que nosotros decimos que tienen que estar allí, no solamente allí en el primer momento, sino a lo largo de todo el trabajo de investigación, siempre van a estar presentes. Estas tres personas que permiten inicialmente que el investigador transite por ese territorio de la problematización. ¿A través de qué? Inicialmente del reconocimiento del tema a investigar a través de sus propias inquietudes, de esa delimitación de ese objeto de estudio, de la conformación entonces, una vez que ya lo delimito, lo conformo entonces en el objeto de investigación. Y esto, lógicamente, es lo que comienza a guiar y lo que comienza a desarrollar todo el proceso de investigación. Por eso decimos que es el objeto del conocimiento y el objeto acompaña a la investigación. Todo el constructo de la investigación, toda la investigación se constituye en el objeto. No es solamente, porque si no entonces estaríamos hablando de un planteamiento de problema, sino que a lo largo de todo el desarrollo de la investigación, ese objeto va clarificándose, enriqueciéndose y construyéndose por sí mismo. Bueno, entonces nosotros nos reunimos el día de hoy precisamente para desarrollar lo que tiene que ver con qué significa entonces la teoría en la perspectiva metodológica cualitativa. Y aquí también nos vamos a empezar a quitar los lentes positivistas, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar a entender que sí es posible construir teorías desde la subjetividad de los seres humanos, que sí es posible a través de esas versiones de construir esas teorías sustantivas y que sí es posible desarrollar y darle peso, valor y legitimidad al desarrollo de teoría que viene desde la esencia misma de los seres humanos, desde sus propias realidades. Y esto marca una diferencia sustancial con lo que nosotros conocemos hasta este momento de lo que es teoría dentro de los contextos positivistas. De aquí en adelante, yo dejo en el uso de la palabra a mi amiga María Lourdes, que va a adentrarse entonces en la explicación de lo que constituiría todo lo que tiene que ver con las teorías en la investigación cualitativa. Adelante, amiga María Lourdes. Gracias, María Eugenia. Bueno, entonces, ¿qué papel tiene la teoría o el teórico en la investigación cualitativa? Sí, ya como comentaba la doctora María Eugenia, el proceso de construcción del objeto de conocimiento no significan cosas, momentos ahí aislados y estancos, ¿verdad? Sino que es un proceso, es una construcción que transversa toda la investigación para precisamente lograr ese acercamiento a ese tipo de conocimiento. Pero es un conocimiento también que vamos a ver distintivo, porque de acuerdo a esa reflexión epistemológica que yo realice y en función también de otro aspecto que también tocamos en el workshop pasado, es el tipo de pregunta de investigación que yo realizo, que yo reflexiono y que le va a dar sentido al qué y cómo voy a hacer la investigación, tiene mucho que ver también en la visión de la teoría. Cuando nosotros revisamos el papel de la teoría en los procesos de investigación, sobre todo en los informes de investigación, ustedes deben coincidir conmigo que, bueno, lo tradicional es ubicar un segundo capítulo, a pesar de que obviamente antes de toda investigación normalmente uno hace una revisión documental, ¿verdad? Eso es bien importante. Y ya vamos a ver que la investigación cualitativa también, pero cuando uno lo ve plasmado
en el acto. Entonces, casi siempre se suele llamar a ese segundo. Se fue la señal. Y se le fue la señal a la amiga María. Eso echa broma al internet allá en Venezuela. Vamos a ver si ella puede reconectarse nuevamente. Y no le sigo yo acá. Lo que ella les explicaba es que cuando nosotros estamos hablando de ese marco teórico, como les decía, nosotros venimos del desarrollo de las ciencias sociales, que empezó a hacer investigaciones cualitativas para cuyo objetivo, ¿cuál era? Hacer modélicas o hacer modelos teóricos. Es decir, estos modelos que se construyeron dentro del mundo del positivismo, entonces ahora empezamos a verlo dentro del desarrollo de la ciencia de la investigación cualitativa. Entonces, no sé si pasa también en sus países, pero en el nuestro, un momento que todas las tesis que se estaban haciendo a nivel de doctorado y que decían ser tesis cualitativas, se establecían como modelos teóricos para la enseñanza, modelos teóricos para la educación, modelos teóricos para el desarrollo de estrategias, en fin. Empezaron a desarrollar modelos teóricos vistos desde el mundo cualitativo. Sin embargo, nosotros, inclusive cuando uno revisa lo que era la investigación cualitativa guiada por el método comparativo constante, que fue uno de los más usados, bueno, la idea era desarrollar modelos teóricos, donde comienza a hacer ruido el desarrollo de los modelos teóricos dentro del mundo cualitativo. Que cuando vamos a la esencia de lo que es la validez de un modelo teórico desde el positivismo, empezamos a ver que eso no tiene nada que ver, lo que lo valida no se puede desplazar al mundo cuantitativo. Es decir, un modelo teórico desde el mundo positivista pasa por un proceso de experimentación, de desarrollo de causa-efecto, de la comprobación, mientras que en el mundo cualitativo mal pudiera yo decir, inclusive, fíjense, la misma palabra ya no dice que es lo que se debe hacer, o sea, ya no lo ya no lo hace estándar, nos dice que es como, bueno, un ejemplo rápido, la casa modelo. ¿Qué nos dicen cuando vamos a una urbanización y vemos las casas modelo? Todas las casas que se van a construir son como esta. Mírela, apréciela. Entonces, mal pudiera decir que el objeto de la investigación cualitativa es construir modelos teóricos para darle respuesta a un fenómeno que luego puede ser utilizado como eso, como un modelo que se aplique de manera estándar. Entonces, empezamos a ver que cuando nosotros hablamos de la teoría en la investigación cualitativa, nosotros estamos hablando de supuestos teóricos, estamos hablando de marcos referenciales, estamos hablando de ese referencial teórico que hace vida en torno a una realidad que está siendo en este momento. ¿Cuáles son esos supuestos teóricos? ¿Qué es lo que se ha dicho y lo que se ha hecho en torno a ese fenómeno que estoy estudiando? Pero no tiene, pues insistimos en esto, no tiene el objeto, este desarrollo teórico de darle peso y fundamento a lo que estoy investigando. Solo constituye la posibilidad de extender la mirada. Por eso, algunos autores cualitativos hablan de los muestreos teóricos. Bueno, ¿qué se ha hecho en torno a esto? ¿Qué se ha hecho en torno a esa problemática que estoy investigando, a ese fenómeno que estoy investigando? ¿Qué se ha desarrollado en torno a él? ¿Cuál es la visión? ¿Y cuáles han sido las diferentes miradas donde se ha enfocado la investigación? Y allí pudiéramos nosotros también decir, en esos marcos referenciales, muchas veces vemos la
teorías hechas desde el mundo positivista y teorías sustantivas que surgen del mundo cualitativo. Entonces, pues, pero ya va. Son dos cosas que epistemológicamente tienen dos orígenes. ¿Cómo ellas subyacen en una misma investigación? O sea, ¿para qué o de qué manera le sirve al investigador que yo me traiga un contexto de una teoría desde el mundo positivista para hacer un referencial teórico en la base de lo que sería una teoría sustantiva cualitativa? De manera que entonces nosotros estamos hablando de que la teoría en la investigación cualitativa la estamos viendo como ese referencial, la estamos viendo como una descripción teórica y la estamos sintiendo y la estamos viendo como el estado del arte. Por dónde, cuáles son las diferentes aristas teóricas que se han manejado dentro de esa realidad que investiga. Déjenme un minuto porque creo que María me está pidiendo que le deje entrar por acá. Ya va. A ver. Ah. No, aún no está María allí. Aquí estoy. Ah, María, ya llega. Ya tengo rato. Pero es que no te... ok, María, es que no te había visto, más bien estaba preocupada que no estuviera allí en la... Sí, es que a veces, bueno, a veces el internet se pone popi, como decimos aquí. Pero si sucede, dame una señal de vida para yo saber que estás ahí. Ajá. María, continúa. Bueno, sí, tal cual como está explicando María Eugenia. Entonces fíjense ustedes cómo ese papel de la teoría ha adquirido a través del tiempo diferentes connotaciones, ¿no? En algunos casos ha sido así como un poquito como mover la colita del perro y bueno, y vemos ante las réplicas y los cuestionamientos, ¿verdad? Y de la evaluación y del rigor desde el punto de vista cuantitativo, pues sí, hace algunos años las tesis cualitativas tenían eso también llamado marco teórico, ¿no? Pero más adelante es el mismo Miguel Martínez que propone la consideración de no marco teórico, sino marco referencial. Diciendo que, bueno, es como un marco teórico, pero no es el marco teórico. Nosotros nos reflexionamos también, bueno, entonces si no es marco teórico, no lo llamemos marco teórico, llamémoslo de otra manera. No obstante, allí vemos muchas denominaciones, descripción teórica, la teorización, en algunas hemos visto estado del arte. Ahora bien, es importante que si nosotros asumimos que de alguna manera la teoría refleja la forma como una persona está también observando el mundo. Entonces, yo en mi investigación también voy, en ese proceso de investigación, voy a hacer un acercamiento al mundo de lo social y también voy a posicionarme sobre cómo yo estoy observando esa realidad. En ese sentido, pues, por favor, María Eugenia, pasa allí la lámina. Normalmente, en la observación desde el mundo positivista suele ser llamada como observación de primer orden. Esta es una clasificación que viene dada, bueno, pues, del mundo de la cibernética anterior, María Eugenia. Desde el mundo de la cibernética, por Luhmann, también Ibáñez, para hacer un poco esa distinción entre el conocimiento que se genera de una u otra manera. Entonces, cuando yo observo el mundo sencillamente para describirlo y siempre, obviamente, separado de lo que yo estoy observando, ellos refieren que eso es una observación de primer orden. Y la observación de primer orden pues, lleva también a un proceso de investigación de primer orden. Así vemos que desde esa consideración de proceso de investigación, ¿en qué consiste pues, la teoría? La teoría es vista como esa
colectivo de proposiciones que desde la razón, desde la lógica, están obviamente relacionadas. ¿Para qué? Bueno, pues justamente desde las intenciones de un proceso de investigación guiado en coherencia paradigmática, para explicar, para determinar, para predeterminar, para predecir conductas de distintas áreas o fenómenos u objetos de estudio. Es decir, de alguna manera, dice por allí Vázquez, pues, en la orientación positivista, la teoría debería ser una fotografía de la realidad. Y esa realidad establece conexiones de distintos sentidos, dando modelos del mundo que son también una suerte, pues, de representación de la realidad. ¿Para qué? Bueno, pues para conocer la información y luego darla en forma fragmentada. Es decir, una teoría pues incluye principios, incluye conceptos, incluye mecanismos, incluye patrón y también pues incluye la ley. El mecanismo pues serían esas formas de cómo yo genero el conocimiento, el patrón son esos espacios o esas consideraciones que se replican para luego pues establecer la causa fundamental a través del principio y bueno, esta ley que es la que le va a dar sentido generalizable y universalizable al fenómeno que yo estoy generando. Ello, a partir de eso, de esa suerte de principios que me permiten entonces predecir o intervenir, es que surgen ¿qué cosas? Surgen las hipótesis. O sea, a partir de esas otras teorías, yo genero unas hipótesis. ¿Para qué? Bueno, pues para generar también nuevas variables para entender ese mundo. Y es allí, en esas variables, que yo pues las describo, las detallo, de acuerdo a lo que distintos autores refieren al respecto. Y es lo que pues normalmente nosotros llamamos marco teórico. Entonces pueden ustedes apreciar que en el marco teórico conceptual casi siempre, marco teórico o marco conceptual, por favor María Eugenia, pasa allí la página, en una investigación nosotros tenemos pues todos esos aspectos teóricos que el investigador por un proceso de investigación bibliográfica, o es lo que llamamos como investigación documental, va recopilando sobre lo que él ha considerado que es un problema, es decir, esa brecha entre lo que es y lo que debe ser, y los sistematiza y los organiza. Además, pues normalmente están relacionadas con las variables de estudio. Cuando yo hago esa operacionalización de variables, pues casi siempre cuando uno va a evaluar, bueno, mire, pero esta variable usted no la describió y no echó el cuento ya en el marco teórico. Aquí falta describir teóricamente esa variable, ¿verdad? Lo mismo pasa con los conceptos. Define los conceptos sobre esto, ¿no? Y a veces hasta pues también incluimos un glosario de términos que por lo general se hace al final de ese capítulo 2. Y bueno, pues también podemos establecer como que el horizonte, las fronteras respecto a determinados temas que se suele llamar como estado del arte, y inclusive llegar a, como nosotros estamos haciendo posturas predictivas, porque para nosotros pues el mundo del conocimiento es desde la razón, desde la lógica de la razón, entonces pues buscamos hacer representaciones generalizables de ese mundo a través de modelos teóricos. Fundamentalmente, ¿qué hacemos nosotros en un modelo teórico? Bueno, en un modelo teórico es representar la realidad, es una forma de representar la realidad. Y se constituye en una suerte de relaciones, a veces hasta sistémicas, para entender por otro posible sistema. El mismo Kuhn, Thomas Kuhn,
indicaba que los modelos son esa serie de realizaciones intelectuales, imaginativas, que sirven en una época determinada a eso que se llama ciencia normal. Recuerden que Thomas Kuhn fue el primero que asumió esa distinción de paradigma, ¿verdad? Aludiendo a ese colectivo de científicos, ese círculo de científicos, corrientes científicas que determinaban lo que es un problema y cómo hacer el problema y cómo abordar ese problema desde una determinada legitimidad. Y bueno, entonces los modelos suelen representar esas estrategias o esas herramientas, incluso hasta de carácter heurístico, que le permiten al pensamiento científico representar desde lo empírico lo que es, para entonces dar una propuesta de condiciones ideales o hipotéticas del deber ser de ese mundo. Pero también entramos en lo que es el estado del arte. En el estado del arte, pues tiene que ver un poco con esa rigurosidad en el levantamiento de la información, en la sistematización de la información en distintas disciplinas o áreas del saber. En los últimos años, el estado del arte inclusive se ha constituido en toda una metodología, y a lo mejor Giovanni nos puede después aportar un poquito más, porque él dentro de su tesis doctoral, según me cuenta, hizo todo un levantamiento del estado del arte sobre los horizontes investigativos y teóricos de esos ejes temáticos que conforman su investigación, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, un estado del arte es como que hacer una investigación sobre una investigación, refieren algunos autores, y está vinculado con una estrategia, ¿verdad? Con una forma también de abordaje hermenéutico. Cuando yo voy más allá, cuando yo no solamente presento al teórico, sino que también, y su teoría, sino que también yo hago alguna interpretación al respecto, algún tipo de inferencia, entonces puede constituirse en una forma de abordaje hermenéutico. ¿Okay? Ahora bien, pasa por favor la paginita. Miren, González Rey, uno de nuestros representantes latinoamericanos, que también pues, ha generado mucha información en el mundo de la investigación cualitativa, desde el ámbito de la psicología, por cierto. Él refiere que cuando el marco teórico silencia, acalla esa especificidad teórica de una investigación, entonces no estamos produciendo conocimiento, sino que estamos aplicando conocimiento, ¿no? Criticando un poco el papel de los marcos teóricos. Ahora, nosotros no queremos aquí criticar el papel del marco teórico. O sea, el marco teórico como tal tiene sentido desde esa coherencia paradigmática que bien explicaba María Eugenia y que nosotros siempre vamos a estar insistiendo. O sea, el marco teórico, su función, su diseño, su elaboración y su uso y su presencia en una investigación tiene sentido desde una coherencia paradigmática. Sin embargo, cuando nosotros vamos a otras, nos adentramos y hacemos esos desplazamientos epistemológicos, debemos ir hacia a una reflexión, hacemos otro tipo de reflexión. Es decir, ya nosotros no vemos el mundo alejado, sino que en este desplazamiento epistemológico, entonces yo, como investigador, no solamente observo algo, sino que yo también observo lo que estoy observando y reflexiono sobre cómo yo me estoy observando y cómo yo estoy observando eso. Entonces, ese tipo de reflexión y de cuestionamiento es lo que también Luhmann llama como observación de segundo orden, y que también Glasser y Strauss lo refieren como una observación sustantiva. Entonces, si yo estoy observando el mundo de una manera diferente, entonces el papel del teórico y las posibilidades teóricas que yo emerja de ese proceso de observación
no pueden ser iguales a las otras. De allí pues que nosotros insistimos tanto que debe haber un desplazamiento. Si ya lo estoy haciendo epistemológicamente, si ya estoy haciendo un proceso de reflexión, entonces mi discurso, el discurso también debe ser distinto, que es lo que, bueno, nosotros apreciamos en algunas investigaciones en donde dícense investigaciones cualitativas, pero tienen esa rigurosidad del mundo positivista y siguen con la presencia de esos capítulos llamados marcos teóricos. Uno de los también autores íconos en el mundo de la investigación cualitativa, Owen Flick, que tiene pues una amplia productividad bibliográfica al respecto, y por cierto, la Universidad de Antioquia pues también ha sido como un referente editorial en ese sentido, haciendo la edición de algunos de estos libros, así como del grupo de Janice Moore, etcétera, en idioma español. Entonces Flick dice que las teorías no son correctas, perdón, las teorías no son, pudieran ser correctas o equivocadamente, necesariamente representaciones de hechos o datos, sino que son visiones o perspectivas del mundo. ¿Del mundo de quién? Del mundo del otro y del mundo del investigador. La teoría tiene un núcleo fundamental de otorgar nuevas formas de sentido, de darle nuevas formas de sentido a esos espacios de significación, los que normalmente, permanentemente se están modificando en relación no solamente a lo empírico, sino a lo teórico propiamente dicho. ¿Para qué? Para hacer una especie de reconstrucción, de deconstrucción, y eso puede obviamente llevar a la modificación del núcleo fundamental de la teoría, nos dice González Rey. Es decir, Walcott también nos dice, la teoría es una forma de preguntar, por eso insistimos en la coherencia paradigmática. O sea, si mis preguntas van hacia la predicción, van hacia la comprobación, ¿verdad? Entonces yo, desde esa perspectiva, yo voy a usar una teoría de una manera específica. Pero si yo estoy preguntando desde el cómo, desde el significado, desde la creencia, o sea, desde cómo también yo me estoy viendo allí, entonces el uso de la teoría y la generación de la teoría, ese acercamiento del conocimiento también es diferente. De allí que nosotros asumimos y proponemos que el papel de la teoría refiere un esfuerzo intelectivo que se da en todo el proceso de investigación. ¿Para qué? Bueno, para construir los horizontes teóricos, para reconstruir los nuevos horizontes temáticos y darle más profundidad ¿a qué? A ese acercamiento en el proceso de problematización del objeto de estudio. Nosotros hemos visto a veces que hay tesis que normalmente se coloca o colocamos, ¿no? Porque en alguna oportunidad nosotros también lo hicimos. En el capítulo 1, acercamiento al objeto de estudio, capítulo 1. Pero resulta que si yo considero que todo el proceso de investigación no es más que eso, o sea, es el acto de problematizar y acercarme a un objeto de estudio, entonces el teórico, así como el versionante y la voz del investigador, aparece durante todo el proceso de investigación para justamente apoyar en ese acto problematizador, pero ya no de una forma estanca, ya no en una forma netamente descriptiva o comprobativa, sino de una forma en la que el investigador expone, reflexiona permanentemente, procura desmembrar, procura desmenuzar, y por eso cuando desmenuza, de alguna manera desafía esos horizontes temáticos para atreverse en una desconstrucción y una construcción. Y bueno, y ahí, ¿por qué no? Nosotros invitamos al tesista a que haga inferencias, a que haga interpretaciones también en este espacio, pues en este momento investigativo en la tesis. Entonces,
en el proceso de teorización, el investigador no puede quedarse con la presentación de conceptos abstractos o bueno, también pueden ser concretos, pero aislados unos del otro. El investigador en este aspecto debe establecer los relacionamientos temáticos. ¿Por qué? Bueno, porque no hay variables de estudio. Nosotros no asumimos que hay variables. El investigador está proponiendo esos nuevos relacionamientos. Nos alejamos, por ejemplo, de situaciones como que encontramos en algunas oportunidades. Bueno, la gerencia educativa. Luego la gerencia universitaria, no, pasa un poquito antes, María Eugenia, la anterior. La gerencia universitaria, o sea, con títulos y subtítulos que no dicen mucho sobre esa postura desafiante del investigador ante la teoría. Entonces, allí nosotros invitamos al investigador que en el proceso de teorización sea un acto más problematizador, y por eso lo llamamos relacionamientos teóricos. Más que trabajar títulos ahí de conceptos, entonces vaya y establezca subtítulos que ofrezcan nuevos relacionamientos sobre los distintos aspectos de la teoría, que permita pues ir hacia que den cuenta de esa visión del horizonte teórico que muestra el investigador. Significa entonces que cuando nosotros hablamos de un relacionamiento teórico, implica pues que la teoría debe servir al propósito del estudio y no viceversa. Es decir, que a veces vemos como que el marco teórico, por eso es marco teórico, está allí como que algo que mostrar y algo que exhibir. Y ya está, o sea, ya usted, lo que allí se expresó en ese capítulo, en ese pedacito, en esa cajita, ya a lo mejor usted no lo ve más. A veces ni siquiera lo ves en el capítulo 4, donde debería haber la interpretación de los datos, lamentándolo mucho. Entonces, no es solamente algo que mostrar o exhibir, dice allí Wolcott. Ajá, María Eugenia tiene la mano levantada. Pero no se te oye, Maru, no se te oye. Ay, Dios, ya va. Ajá, ahora sí. ¿Ya? No te muevas mucho la cabeza para que no se te muevan los micrófonos. ¿Sí me escuchan? Un poquito. Ok. No, quería referenciar, no sé si recuerdas el instrumento, la entrevista que me llegó para que le hiciera validez y confiabilidad. Fíjense, era un proyecto doctoral. Y me mandaba todo y así decía, allí va todo el marco teórico para que usted vea de dónde sale la entrevista que usted va a validar. Bueno, de verdad que yo no sabía por dónde comenzar a decirles que ¿cómo puedo yo validar? Que es otra cosa que vemos que se está, que lo están haciendo. No, es que la entrevista tiene que tener un juicio del experto, tiene que ir a una validez, peor aún, tiene que hacerse una confiabilidad. ¿Ya? Entonces, hemos traído esos aspectos que, por supuesto, la confiabilidad que nos dice en un estudio positivista, a través de una prueba piloto, que un instrumento aplicado cierto número de veces tendrá un resultado igual. Ahora, ¿cómo aplico yo ese criterio a una entrevista? ¿Cómo puedo? Y he visto entrevistas donde se le ha hecho confiabilidad y validez. Y esa confiabilidad y validez, ¿por qué les traigo el ejemplo? Porque me mandaron no menos de 50 páginas de marco teórico. Y yo de verdad que decía, bueno, no sé, de verdad no entiendo. Y decía, no, es que la fundamentación de la entrevista la entrevista está fundamentada en el relacionamiento teórico de la tesis. Entonces, fíjense que por eso insistimos en la coherencia. No tiene nada que ver el relacionamiento teórico con ese proceso que no cabe en una investigación cualitativa como es validez y confiabilidad de un instrumento de recolección de información como una entrevista.
Eso era lo que quería aportar, María. Ah, sí, sí, gracias, María Eugenia. Y es que es así. Pero claro, nosotros no es que decimos, tampoco es que somos allí las grandes jueces para decir esto está bien o esto está mal, sino que realmente lo que nosotros asumimos es en esa dimensión que tanto reiteramos, es la reflexión a partir de la coherencia paradigmática. Porque tanto las tesis doctorales como las maestrías, muchos trabajos de investigación están hechas justamente desde esa visión excesiva de metodologicismo y no hay una trascendencia hacia la reflexión del investigador sobre lo que estoy haciendo, sobre las preguntas que yo me estoy haciendo, sobre lo que yo quiero asumir al generar un conocimiento sobre esas preguntas. Entonces, ¿qué significa el relacionamiento teórico? No es más que esa problematización inicial que yo ya hice, ¿verdad? Desde una contextualización en un contexto empírico, desde un acercamiento que yo hice inicialmente, donde recogí las voces de los versionantes, donde yo reflexioné también sobre lo que está haciendo, entonces es como un segundo acercamiento al objeto de estudio que le permite al investigador crear un sistema coordinado de nuevos conceptos, de proposiciones, de categorías de análisis que van emergiendo, que están allí emergiendo y que a lo mejor luego pueden servir cuando yo llegue a ese paso de análisis empírico, en donde allí también me emergen nuevas categorías desde el contexto de las voces de los versionantes. Esas categorías que yo estoy ya emergiendo allí, haciendo desde un proceso que Ugas llama como proceso abductivo, cuando yo hago nuevas proposiciones, nuevas categorías, entonces yo pudiera utilizarlas más adelante. Bueno, pudiera no, por lo general las utilizamos. Es decir, el espacio del relacionamiento teórico no es únicamente para tener allí, mostrar que yo sí revisé teoría. Mire, ahí está. Y cuidado, mire, yo puse solamente teoría en menores de 5 años, porque ese es otro aspecto. Mire, tiene que ser menores de 5 años. Y a veces los jurados son muy como, las académicas, como que muy inquisitivos. Muy bien, el espacio temporal de 5 años me puede dar cierta relevancia, ¿verdad? Cierta temporalidad, de horizonte cercano. Pero mira, a lo mejor no necesariamente es así, porque yo me voy a cerrar a la posibilidad de ir un poquito más atrás y a lo mejor encontrar, al hacer ese acto de escudriñar en el mundo de la teoría, pues a lo mejor encuentro algún autor valioso que me permita darle significado a eso que yo estoy construyendo. Y en ese sentido, pues a nosotros también nos gusta mucho la propuesta de un investigador también nuestro, ícono pues en la epistemología de la ciencia y su vinculación con el mundo de la investigación cualitativa, especialmente en el mundo de la educación, que es el doctor Ugas. Entonces, él refiere que el acto de teorización en la investigación cualitativa y sobre todo en la investigación pedagógica, refiere él, debe darse desde acciones de pliegue, de repliegue y de despliegue. Cuando yo hago el pliegue teórico es cuando yo me estoy acercando, estoy conociendo y le doy contenido también a ese discurso. Pero cuando yo hago el repliegue es cuando yo ya incorporo un poco esa inferencia discursiva y en donde procuro darle un sentido a lo que está pasando desde lo que nos pasa. Pero cuando yo hago el despliegue, él dice, se va más allá. En el despliegue hay un acto reflexivo implícito importante que hace el investigador cuando ya entonces elabora un discurso
con un gran componente teórico, metodológico y, ¿por qué no?, hasta lógico resultante. Entonces, allí, el teórico, ahí puedes pasar la página, María Eugenia, el teórico, así como nosotros decimos, yo soy subjetivo y, pasa la lámina, amiguita. Ya va que se quedó pegada se quedó pegada allí. la presentación. Ese es el doctor Ahora Ugas, ya. que en la investigación, en la perspectiva metodológica cualitativa, nosotros siempre insistimos. El teórico es un versionante más. Es un versionante más. No sé si María Eugenia quieres aportar algo sobre esto, sobre la postura de que el teórico es un versionante más. ¿No se oye? Activa. Ahora me escuchan, sí. Sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de que el teórico es un versionante más, es porque ese teórico tiene una experiencia de vida en torno a lo que está expresando en esas dimensiones teóricas. Más allá de que ese teórico establezca una secuencia que permita operacionalizar dimensiones, indicadores que me conlleven al desarrollo de lo que veníamos diciendo, de instrumentos que tienen un peso teórico. Estamos hablando de un teórico que como investigador, que como parte de una realidad que estudió y que investigó, pues nos ofrece su versión, porque finalmente es la versión que él tiene de lo que está investigando. Entonces, asumir que el teórico es un versionante más, nos permite a nosotros decir desde la investigación cualitativa que el teórico tampoco tiene la verdad, que el teórico no es un confirmador de verdades, sino que el teórico aporta su versión. Entonces, en ese relacionamiento que yo hago, de ese plano reflexivo, yo comparto con ese teórico comparto con él sus propias versiones en función de las reflexiones que yo hago. Entonces, también esto, desde el punto de vista epistemológico, tiene otra connotación en el relacionamiento teórico, porque esto inclusive nos da la posibilidad de decir que no, un buen marco teórico o un buen relacionamiento teórico no debería incluir las versiones de todos los teóricos, sino aquellas que justo en mis reflexiones pues me ayuden a contrastar esa realidad que estoy desarrollando y a relacionar esos aspectos que quiero relacionar. Entonces tiene dos maneras diferentes de entender lo que es un teórico y el papel que juega en una investigación cualitativa. Bueno, fíjense que María Eugenia acaba de dar ahí dos palabras claves importantes, que es relacionar y reflexionar. Entonces, no podemos, en estos casos, nosotros invitamos a los estudiantes a que vean y vayan más allá de hacer lo que muchas veces vemos en un marco teórico, o sea, no hacer una suerte de seguimiento o carretilla de conceptos. Entonces usted ve que gerencia universitaria y entonces ahí empieza la carretilla de conceptos. Fulano, sutano, mengano, el otro. Y no hay un proceso reflexivo, no hay una reflexión por parte del investigador. O sea, no se trata de mostrar algo, se trata solamente del teórico, se trata de, desde la postura del investigador, pues hacer inferencias sobre nuevos constructos y nuevos conceptos que el investigador está desarrollando en el acercamiento a ese objeto de estudio, y el teórico pues tiene un papel allí fundamental para, a lo mejor, bueno, para apoyar lo que el investigador dice, o a lo mejor el investigador lo usa como un argumento también contrastativo. Allí pues hay mucho de estilo de discurso, de estilo de redacción. Nosotros invitamos a alejarnos de ese estilo que a lo mejor, bueno, pues en las otras informes de comunicación escrita por la vía positivista, bueno, pues son permitidas, pero aquí, bueno, nosotros realmente a veces llegamos así como que las propias chacales de la trompeta y empezamos a
cuestionarle, cuando somos jurados, por sobre todo, cuando somos jurados, entonces allí los tesistas y los tutores pues se preguntan y nos dicen, pero bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en ese cómo es justamente el tema que nos va a ocupar en el próximo workshop. Bueno, entonces allí pasamos la página. Allí nosotros no estamos hablando pues de teorías universalizadas, de teorías generalizables, ¿verdad? Modélicas, sino que en el mundo de la investigación cualitativa, los propios Glasser y Strauss fueron los primeros que aportaron y dijeron, bueno, miren, es que en la investigación cuantitativa se suele llegar o orientar la investigación para la generación de teorías formales, dicen ellos. Mientras que en la investigación cualitativa se procura trabajar y acercarse al conocimiento desde el aporte de lo que ellos llaman teoría sustantiva. ¿Y por qué teoría sustantiva? Bueno, porque se procura acercarse y establecer relaciones de nuevos conceptos o de nuevas interpretaciones en un área sustancial concreta para darle unos sentidos y unos significados a un contexto social y particular, pero que no es una cosa inacabada, sino que queda allí como abierta, porque como yo estoy en el mundo de las interpretaciones, entonces posiblemente de esos resultados pueden luego salir otros nuevos resultados y otras interpretaciones. Entonces no se busca hacer generalizaciones, sino desarrollar entendimientos o interpretaciones a una realidad que está siendo contextualizada. ¿Cómo hacer eso? Bueno, en el mundo pues, del conocimiento sobre investigación cualitativa ha sido todo un aprendizaje, porque ciertamente hace muchos años nosotros veíamos tesis cualitativas que terminaban en modelos, ¿verdad? Pero era ese proceso de evolución en el entendimiento de la coherencia paradigmática. Y así vemos que algunos autores proponen rutas para llegar a esas teorías sustantivas, sobre todo en lo que tiene que ver con una vez que se hace la sistematización de la información empírica, el tratamiento de esa información empírica. Allí tenemos, por supuesto, a Glasser y Strauss y después también a Strauss y Corbin con su teoría fundamentada. Luego, pues también nosotros hemos visto algunas tesis que hablan más bien de aproximaciones teóricas y también hay autores que recomiendan mucho recurrir al uso de las metáforas como componentes o recursos heurísticos en la configuración de esas aproximaciones teóricas. Estos temas van a ser los temas que vamos a desarrollar en el próximo workshop, donde allí sí vamos a trabajar un poco como que el cómo y el detalle, y luego en la actividad sincrónica, la segunda actividad sincrónica, iremos hacia la revisión de algunas tesis que no son otra cosa que el ensayo de nosotras con nuestros tesistas sobre mostrar cómo deberíamos mantener esa coherencia paradigmática también en el manejo y el uso y el tratamiento de la teoría. Fíjense, pasan la laminita, María Eugenia. Bueno, nos dice Miller y Crabtree, pues también teóricos como Cobbs y LeConte, ellos son de todo ese grupo europeo y otro grupo también canadiense que ha avanzado mucho en la teoría sobre investigación cualitativa. Y ellos refieren que, miren, los objetivos principales, insisten, que los objetivos principales, el propósito principal de una investigación cualitativa es el contexto de lo local y la historia o el mundo comprensivo humano.
de la cual cada individuo y cada comunidad son estudiados y son un reflejo, pero no pueden ser generalizados. Entonces yo creo que esta frase, esta expresión, un poco sustenta esa coherencia que debemos tener, esa visión que debemos tener también cuando busquemos el manejo de la teoría y el aporte teórico en nuestras investigaciones. Es bien importante que estemos bien sustentados y bien claros en ese sentido, y de allí que nuestra sugerencia como actividad asincrónica pues, es precisamente darle algunas lecturas, porque de nada hacemos aquí nosotros hablando y hablando y hablando, si cada uno no hace también un acto reflexivo al respecto de lo que está escrito en este sentido. Entonces, la actividad asincrónica, si quieres pasar ahí la paginita, María Eugenia, tiene que ver... explicar la actividad asincrónica, de referirme a lo siguiente. En muchas defensas de trabajos doctorales y de maestría, yo he apreciado que, por ejemplo, le dicen a los participantes, mire, primero, dígame lo que usted construyó, ¿qué problema resuelve? Segundo, ¿cuántas personas se van a beneficiar de lo que usted hizo? Explíqueme el alcance, imagínense esto, explíqueme el alcance de la contribución a la ciencia que usted está haciendo. Porque usted está haciendo un doctorado, lo hemos escuchado en los doctorados. Y entonces, a nivel de doctorado, el desarrollo de sus teorías tiene que impactar, tener una fuerza de impacto muy grande. Allí nosotros podemos ver entonces que hay criterios que vuelven a poner en evidencia la incoherencia paradigmática. Las teorías sustantivas no buscan impactar grandes contextos. Entonces pareciera ser que le quitamos mérito cuando nosotros estamos hablando de esas teorías locales, ideográficas, contextualizadas. Entonces, muchas personas o muchos jurados atienden que, pero esto es un estudio doctoral, esto como que no tiene mucho peso. Allí dejamos entonces una evidencia, o lo hemos discutido en muchos escenarios, cuando decimos, si estamos hablando de una teoría sustantiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? No puedo evaluar esa teoría sustantiva con los criterios que le dan, que validan una teoría del mundo positivista. Hay unos criterios también que legitiman esas teorías sustantivas y que están totalmente alejadas de las que nosotros conocemos. Bueno, entonces vamos a tener para la actividad sincrónica que vamos a tener para el miércoles 21/4, un poco para explicarles cómo va a ser la dinámica. Vamos a través del chat, bueno, a simular una especie de foro, ¿verdad? ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Uno, buscar una herramienta mucho más amigable para todos y que nos permita comunicarnos pues, con mayor sencillez, con mayor rapidez, y que podamos compartir y cada quien pueda leer las opiniones de los otros, las apreciaciones de los demás, sin necesidad de, bueno, lo puede hacer desde su trabajo, en el carro, donde esté, puede ir chequeando el chat. ¿Cómo va a funcionar esta actividad? El miércoles 21, a partir de las 3 a las 6 de la tarde, hora Venezuela, va a estar abierto este espacio de chat, ¿ok? Allí nosotros les vamos a enviar unas lecturas y ustedes deben colocar, luego de revisar esas lecturas, vamos a girar en torno a una interrogante. ¿Cuáles son las implicaciones teóricas en la investigación guiada por la perspectiva metodológica cualitativa? ¿Cómo va a funcionar? Yo una vez que haga mis lecturas, bueno, voy a realizar una pequeña intervención, entendiendo que estoy en un chat que limita algunas situaciones, vamos a hacer capacidad de síntesis allí, ¿verdad? Voy a hacer una intervención en torno a esta interrogante y por lo menos voy a realizar
una réplica a la intervención de uno de mis compañeros. En eso consiste la actividad sincrónica que vamos a tener el miércoles 21. No sé si quieren agregar algo. Sí, yo diría que podemos hacer las intervenciones en forma de audio o en forma escrita, pero bueno, a los fines tampoco, o sea, de no recargar mucho nuestros teléfonos. No sé si a lo mejor sería más conveniente hacerlo de forma textuada, ¿no? O sea, en forma de texto, y así no recargamos ya nuestros teléfonos que casi están tan colapsados. No sé el de ustedes, pero el mío está bueno, pues. Eso a cada rato, todas las noches tengo que ver aquí qué es lo que dejo o no dejo, ¿no? Entonces, ya por el mismo chat y por correo, les haremos llegar varias lecturas, pero bueno, ustedes pueden elegir una o pueden elegir dos y hacer esas lecturitas estos días, que tampoco es que son tan complicadas, son lecturas allí sencillas, y a partir de allí, pues entonces ustedes pueden hacer algún tipo de planteamiento. Vamos a ir allí al espacio de las preguntas, y antes de entrar al espacio de las preguntas, pidiendo la palabra. Sí, antes de darle la palabra a Jaime, entonces no nos olvidemos, María Eugenia, de que antes de irnos, hacer así como un paneo de todos, donde podamos abrir allí los que puedan, pues, su camarita, para hacer un captura de pantalla, amiga. Sí, dígame que deje de compartir la presentación para que escuchemos la intervención de... Ok, estamos todos ya. Ya pueden activar las cámaras para que, bueno, abramos las intervenciones y podamos tomar algunas fotos. El amigo Jaime, que tenía una pregunta, o quería hacer una intervención, porque aquí no se trata de solamente de hacer preguntas, sino también de hacer aportes desde la misma experiencia de cada uno de ustedes. Bueno, no, realmente la pregunta me la contestaste porque es que no me había quedado claro si la pregunta se contestaba directamente o era con base en alguna lectura. Pero bueno, ya él mismo me lo dijeron, ¿no? Sí, pues digamos, así a modo de comentario sintético por ahora, pues no, diría que, pues, que obviamente es otra movida, es otro remesón en todo el concepto que uno tiene de cómo desarrollar una investigación, ¿no? Y pues yo, recordando pues mi tesis doctoral, yo dije, miércoles, pues no, o sea, mi tesis doctoral pues tiene mucho de interpretación a partir de unos datos, pero en el fondo yo pues cuando hice la interpretación, en muchas partes no hice referencia a los autores en los que me basé para el marco teórico, pues digamos que yo lo hice pues obviamente dentro del paradigma positivista, ¿no? Entonces decía, miércoles, Dios, pues, bueno, ¿cuánto habría que mejorar ahí? Pero bueno, igual fue una experiencia muy enriquecedora hacer esa tesis. Pero si hay algo, digamos, que me cuestiona mucho, ¿no? Dentro de lo que tú dijiste, ¿no? Que me deja con un gran interrogante, ¿no? Y es, pues, si nuestra investigación no puede tener, no tiene una repercusión, ¿qué sentido tiene hacer esa investigación? Y, digamos, digamos, una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia es hasta qué punto las investigaciones de cualquier tipo, sean cuantitativas o cualitativas, realmente tienen un efecto en la sociedad y un efecto positivo en la medida de lo posible, digamos, ¿no?
Pues por decirte un caso, o sea, recientemente leí un par de artículos sobre la importancia de una enseñanza ética en las universidades para, de la enseñanza de la ética en las universidades para disminuir la corrupción en Colombia específicamente, ¿no? Y los autores planteaban pues una serie pues como de recomendaciones sobre cómo debería enseñarse la ética para que realmente tuviera una repercusión, ¿no? Pero entonces, pues mi pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto realmente eso va a tener una repercusión a mediano plazo, de tal forma que realmente, por ejemplo, la corrupción descienda? Pero, pues, o en mi caso, pues, yo hice una tesis sobre fracaso escolar. ¿Hasta dónde pudo llegar mi tesis para que el fracaso escolar realmente disminuya o no? ¿No? Y, digamos, ¿tiene sentido hacer la investigación solamente como una propuesta y como una oportunidad de que yo reflexione como investigador? ¿O eso, o realmente debemos buscar que esa reflexión que yo hago tenga una repercusión en otros investigadores y en otras esferas de la sociedad? Para mí, pues eso tendría mayor sentido, ¿no? No sé si entendí mal la postura o lo que tú estabas diciendo ahorita, si de pronto mi interpretación es errada, o si lo que yo estoy diciendo estaba fuera de foco. Pero era como es como digamos, como la idea que yo tengo sobre el quehacer investigativo, digamos, ¿no? Que tiene que ir más allá de simplemente el que yo pueda saber un poco más sobre el tema o cuál es mi interpretación sobre el tema, sino que pues eso pueda contribuir también a la comunidad investigativa y ojalá a la sociedad de alguna manera, digamos, ¿no? Pienso yo que eso, pues en ese caso, pues tendría mayor sentido, digamos, ¿no? Pero me parece que no siempre se logra eso, ¿no? Que de hecho, pues muchas investigaciones se quedan, pues desafortunadamente, en los anaqueles de la universidad o hoy por hoy en los repositorios digitales y hasta ahí llegó. Y eso es una pena, digamos, ¿no? Que creo yo, digamos, pienso yo, ¿no? Sin que deje de ser válido la propuesta, pues, de que la investigación sea un acto reflexivo, profundo, crítico y que genere un nuevo conocimiento, ¿no? Y todo, pues toda esta corriente, pues, de la teoría fundamentada, que para mí también es muy interesante, pues la conozco muy por encima, pero me pareció muy interesante lo que alcancé a leer sobre eso. Bueno, esa era como mi duda y mi pregunta. No sé si se entendió bien pues, cuál es la idea que yo tengo. Bueno, no sé, María Eugenia, si quieres lo que pasa es que no podemos, o sea, no podemos decir que las teorías sustantivas no tienen grandes aportes. Sí los tienen, claro que los tienen. Ahora, lo que pasa es que entiendo la postura suya. ¿No me escuchan bien? No te escuchamos. Acércate un poquito más. No, y yo no creo muevas, que no muevas mucho la cara. No, los audífonos será que se están descargando. Hago aquí un pequeño... ¿No me escuchan ahora? Más o menos. Un poquito mejor, sí. Es lo que nosotros estamos entendiendo de los aportes que deja esa teoría. Claro que tiene muchos aportes, porque si yo desarrollo una teoría sustantiva desde la comprensión de un fenómeno, me está aportando a ese fenómeno desde la propia vivencia de quien lo está viviendo. Y eso ofrece muchos aportes. Por supuesto que sí. Eso permite que cree ese referencial teórico para construir. Ahora, lo que pasa es que la dinámica que tenemos es que nosotros hacemos teoría para resolver problemas. ¿Ya? Que hacemos teoría para ofrecer, o sea, yo hago una teoría desde un contexto que luego eso se puede replicar
y va a solucionar un problema en distintos espacios. No quiere decir que yo una teoría sustantiva no la use en un momento determinado para referenciar otro contexto y para ponerla como un ejemplo y para traerla como una vivencia que pudiera aportar a esa otra investigación que estoy haciendo en otro contexto. Pero, ¿cuáles son los aportes? Bueno, los aportes vienen desde la comprensión de un fenómeno, de las personas que lo están viviendo. Entonces, es darle el puesto que le corresponde a las teorías sustantivas, que no son ni mejores ni peores, que no son más fuertes ni menos fuertes. No, ellas permiten aportan elementos, en este caso, para la comprensión de un fenómeno. Inclusive, si nosotros hacemos, por ejemplo, generamos teoría desde la investigación-acción, estamos resolviendo un problema. Claro. Entonces, resolvemos un problema, pero estamos resolviendo un problema en un contexto determinado, geográfico, pequeño. ¿Ya? Eso lo puedo yo replicar en otras partes para darle riqueza a otra investigación. Sin embargo, lo que yo construya para mejorar, para cambiar una situación en un contexto específico, por supuesto que no lo puedo estandarizar a todos los contextos, que es un poco lo que se empezó a hacer cuando empezamos a desarrollar teoría investigaciones cualitativas. Pues a todos le llamábamos modelos, precisamente por ese peso. No, este es un modelo hecho desde las ciencias sociales. ¿Y qué fue lo que hicimos? Traernos entonces todos los principios del desarrollo de un modelo teórico desde el mundo de la investigación positivista. ¿Ya? Entonces, allí también uno, lo que uno tiene que, entiendo su inquietud, porque insistimos en esto, son dos maneras de ver, son dos perspectivas, y las dos perspectivas nos llevan a dos diferentes caminos. Entonces, el peso que tiene una investigación, una teoría sustantiva, bueno, es que viene de los seres humanos que viven esa realidad. Y para comprenderla, pues nosotros mismos tenemos que legitimar eso y entender el mundo ahorita más que nunca. Imagínense la riqueza de los contextos en este momento. Por ejemplo, por citar algo, la pandemia. Imagínense ustedes la riqueza de la comprensión humana sobre lo que está sucediendo, que tiene 1000 aristas económicas, sociales, políticas, increíble. Pues, ¿cómo estamos viviendo la pandemia? Inclusive en un mismo país, en un mismo estado, en un mismo vamos a decir, en un municipio, pero allí subyacen realidades diferentes. ¿Ya? Entonces, eso es lo rico de la investigación, de la generación de teorías sustantivas. Lo que tenemos es que acostumbrarnos a legitimarla y a darle el valor que ella tiene. Y allí también entramos en el tema de la legitimidad. ¿Cuál legitimidad? La legitimidad científica, la legitimidad académica, la legitimidad social, ¿verdad? O sea, aquí, ¿cuál tiene más peso? O sea, ¿tendrá más peso que la legitimidad científica o la legitimidad social? Ahí también yo creo que hay un tema de reflexión también de la propia academia. E insistimos, es la academia, es en lo interno después de la universidad, de los programas de posgrado, de las líneas de investigación, que debe hacerse ese tipo de cuestionamiento. Sí, las preguntas que yo estoy asumiendo como líneas de investigación sobre las que descansa la acción de creación de conocimiento de mis investigadores, de mis muchachos maestrantes que se están formando como investigadores, de mis doctores o postdoctores, responde las preguntas con una sola línea, o yo puedo abrir otros cuestionamientos o otras inquietudes. Y eso significaría entonces dar la apertura a nuevas posibilidades para responderlas. Pero si yo como academia me abro a esas nuevas preguntas, entonces yo también como academia obviamente voy a legitimar
este tipo de conocimiento. Yo creo que por eso también nuestras universidades, como tú lo decías, están tan llenas, las bibliotecas están llenas de, de estudios, y lo digo por mi universidad, de estudios que explican, que determinan, que ofrecen modelos teóricos y ahí están. Y probablemente investigaciones comprensivas también. Pero ¿qué pasa? Mira, nosotros hemos logrado también algo importante en nuestra universidad. Y también pues lo quiero apuntar. Casi siempre en nuestras defensas orales, de las tesis de maestría o de tesis doctorales, es bien bonito ver ese acto, ¿verdad? Ese acto de diálogo, ese acto de comunicación y de compartir al mundo el proceso de investigación y los hallazgos devenidos de ese proceso de investigación en las investigaciones nuestras por esta vía paradigmática. Es común ver como invitados especiales a quienes fueron actores sociales, a quienes fueron versionantes o a quienes fueron informantes en esas tesis, ¿no? Eso te da cuenta, te dice un poco de que la reflexión del investigador no es solamente el investigador que está reflexionando, sino que en ese acto también de entrevistas o de grupos focales, allí hay un proceso también intersubjetivo de correflexión. O sea, el versionante cuando habla, cuando refiere también su mundo de vida, también hay un proceso de reflexión y, ¿por qué no? A lo mejor hasta, como es en la investigación de acción, hay un proceso de cambio o de transformación. De todas maneras, te digo, Jaime, que nosotros también seguimos aprendiendo, seguimos hilando, seguimos tejiendo conocimiento para que precisamente los procesos de investigación y los hallazgos, llámense categorías o llámense teorías sustantivas, aproximaciones teóricas, tengan un sentido desde el punto de vista de lo social. Porque si no, ¿para qué estoy haciendo teoría social? Pero además, si yo soy parte de esta teoría que estoy generando, entonces el primero que debe reflexionar es el propio investigador. Y esta es uno de los aspectos fundamentales. O sea, yo no veo el mundo como algo separado de mí, yo soy parte de esa teoría que está generando, por consiguiente yo también estoy reflexionando. Y cuando yo reflexiono, también mi mundo alrededor, de alguna manera cambia, porque, bueno, pues no puedo ser tampoco exageradamente introspectivo en ese sentido. Seguimos aprendiendo y seguimos tejiendo y avanzando en el entendimiento de esto. Ahorita escuchándote hablar y recordaba yo una presentación de una tesis que, bueno, yo no tuve la oportunidad de ser jurado ni nada, sin embargo estuve en la defensa final y me llamó, o sea, me impactó mucho porque inclusive el tema tratado o la investigación tenía que ver con imagínense, el sentido y el significado que le dan los niños que están, niños desahuciados por cáncer, padres de esos niños que están desahuciados por cáncer, instituciones que trabajan con el cáncer, entes gubernamentales. Y creo que no preciso cuál era el título, pero la teoría sustantiva que surgió de allí tenía que ver algo con algo, no sé si recuerdas, María, era algo así como pedagogía para la muerte, algo así, o pedagogía para identificar el trance de la vida a la muerte. Y en ese momento, ¿quiénes estaban ahí? Padres que ya habían perdido a sus hijos por cáncer, que fueron versionantes, niños, jóvenes, pues que fueron a la sala, que estaban desahuciados por cáncer. Entonces, cuando uno refiere que esa teoría viene de la propia vivencia, uno queda impactado porque uno dice,
desconozco eso. ¿Cómo puedo yo versionar de una realidad esa si no he sido tocado por ella? Sin embargo, me hacen parte de esa realidad social. Y de verdad que fue bien, fue una presentación muy cargada de emotividad, porque inclusive los testimonios que lograron traer a los niños, ya, imagínense, niños ya que tenían años sufriendo de cáncer, y que muchos de ellos llegaron a referenciar, bueno, yo ya lo que quiero es morir, yo lo que quiero es descansar, yo quiero ver a mis padres tranquilos, o sea, entender todo eso, comprenderlo, oye, le da una importancia extraordinaria a lo que es una teoría extraída de esas realidades. Y así, bueno, miles de ejemplos que podemos encontrar. Wow, gracias. Qué impresión. Gracias, Jaime. Qué fuerte. Gracias, Bueno, doctora María Eugenia. Wow, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Antes de irnos, ajá, para que prendan las cámaras, por favor, y hacemos prendan las cámaras. Verónica, importante, por ahí está Verónica Egas, por favor, Verónica, cuando puedas comunícate por mensajito de texto con nosotros. Ajá, si está por ahí Verónica, que se comunique por mensajito de texto o por correo. Ajá, bueno, prendemos las camaritas de lo más lindo. A ver, Hernán, Carmencita, ¿por dónde está? Aquí está. Ahí está Verónica, nos falta Hugo. A ver, ahí está César. A ver si puedo abrir un poco la... ¿Qué les pareció la clase de hoy, la movida de piso de hoy? Fuerte. Muy emocional. Sí, mucho. Bueno, muy buena, muy movido. Muy movido. Bueno, entonces fotico por allí. Capture. Ya mañana mismo les hacemos llegar las lecturas. Esta misma noche, la lectura y la presentación de este workshop para que la vayan, ustedes la tengan allí guardadita y repasen. Gracias. Bueno, nos hablamos. Chao, feliz noche. Entonces, cuídense mucho. Feliz noche. Cariño para todos. Por el chat. Chao, Josefina. Chao. Chao, hasta luego. Chao, Nancy. Hasta luego, Carmen. Doctora. Chao, Milagros. Hasta luego, Que estén Sergio. bien. Feliz noche. Feliz noche, chao.